Le tocó enfrentar esta prueba que hoy la tiene sin trabajo. Vive con 2 de sus hijas y 7 nietos, todos en la misma casa en zona rural de Cómbita, en Boyacá. Para mí, mi familia es muy importante y hay que hacer lo que sea por ellos. Estas 3 mujeres, cabeza de familia, viven del jornal. Sí, trabajan la tierra y así logran salir adelante con sus retos y sueños. Ahorita no están cultivando y pues ahorita no hay tampoco trabajo porque ahorita en el momento no hay para hacer nada. Llevan más de un mes sin laborar y respetando el aislamiento. Han logrado comer gracias a un mercado que les dio la administración municipal, un subsidio de familias en acción y algunas ayudas que les llegan a los menores. Además, deben salir a buscar agua potable. Toca ayudarles en trayendo el agua para alimentarnos, porque no tenemos el punto del agua. Nos toca ir hasta donde una tía que gracias a Dios nos regala el agua. Los más pequeños no han podido estudiar porque no tienen computador ni internet para asistir a las clases virtuales. Aburridas porque no estamos estudiando. Pues ponerlos a hacer tarea para que no se atrasen porque siempre les está haciendo falta el estudio. Mientras tanto, el asadón continuará colgado a la espera de que esta emergencia termine. Miren, muchas de esas parcelas que ustedes observan en este momento deberían estar cultivadas, por ejemplo, con papa y gente, campesinos trabajando, pero este es el panorama que se vive en este momento, totalmente desolador porque no hay cultivos para empezar a trabajar. Desde el sector El Moral, en Cómbita, Boyacá, Jairo Niño, Noticias Caracol. Jairo, gracias. Esto es lo que ocurre en Boyacá. Veamos el panorama en Nariño. Algunos productores de papa y leche no tienen cómo sacar sus productos y tampoco tienen compradores. David Sánchez, ¿qué están haciendo los productores ante esta situación? Daniel y televidentes, buenas tardes. Pues la situación es crítica porque hay productos, pero no hay personas para cultivarlos, ni mucho menos comercializadores. Y es que a pesar de que la tierra y los productos como la papa, el brócoli, las diferentes verduras y frutas ya están listas para la cosecha, pues simplemente no hay mano de obra y tampoco hay las personas que comercializan este tipo de productos. Varias toneladas de papa represadas, frutas y verduras perdiéndose en las fincas y miles de litros de leche sin poder ser comercializados. Ese es el panorama por estos días que viven miles de campesinos de Nariño, que ante la cuarentena nacional aseguran están a punto de quedar en la quiebra. Porque no hay salida, no hay comercialización, ahora no viene nadie. Entonces está barata. El precio de la papa está muy bajo, es un precio que no nos compensa a nosotros como agricultores. Y es que a pesar de que las medidas de aislamiento exceptúan los sectores campesinos, no hay mano de obra para las cosechas. Cultivamos la papa, la cebolla, el ganadito, pero en estos momentos estamos viendo esta pandemia de que nos tiene, como se dice, acuchados acá, nos tiene como, se dice, cruzado de brazos porque no podemos hacer en primer lugar nada. O sea, el producto ha salido pero barato, o sea, casi regalado. ¿Cuánto están comprando? ¿Qué? Ahorita la libra solo está como a 500 pesos. El sector lácteo también está en crisis debido a que no hay a quien venderle la leche. Esta situación del COVID nos ha tenido unas graves dificultades porque esta gente hoy tiene grandes dificultades porque los queseros solo están pagando el litro de leche a 500 pesos y existen regiones, especialmente en la zona de la sabana de Cumbal, de Huachucal, de Túquerres, donde la están pagando incluso a 300 pesos. Ante la falta de comercialización, los campesinos han comenzado a regalar sus productos. Esperan que el gobierno nacional les envíe ayudas para mitigar esta crisis. Campesinos de esta zona le han pedido al gobierno nacional, departamental y a la alcaldía que adquieran sus productos para que estos sean entregados también a las familias vulnerables de este tipo de sectores en el departamento de Nariño. Desde el corregimiento de La Laguna, en Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol. Gracias, David. Ahora nos trasladamos al departamento del Cauca, donde los caficultores están muy preocupados por la falta de mano de obra para la cosecha que ya se avecina. Freddy Calvache, ¿qué es lo que está pasando? Pues el departamento del Cauca ocupa el 4º lugar en producción del café y se estima que en aproximadamente 15 días
las más de 95.000 hectáreas sembradas con este producto estarán a tope en su maduración. Esta cosecha le representa a las más de 95.000 familias más de 1 billón de pesos. Sin embargo, hay preocupación porque la mano de obra que llegaba de otros departamentos a raíz del aislamiento obligatorio no podrá hacerlo este año, lo que tiene en riesgo la cosecha. Mayo y junio son los meses clave en la producción de café en el Cauca, actividad de la que dependen miles de familias que hoy temen perder la cosecha por falta de mano de obra. Pero pues ya para la otra madurada, que es por ahí dentro de 15 días, si Dios quiere, pues ya se viene harto y no sabemos cómo vamos a hacer para recogerlo, para dar abasto. No hay mano de obra para poder recoger el café. Lo que más les preocupa es no poder pagar los créditos que adquirieron para la producción del café. Yo trabajo aquí con deudas, el banco. ¿Qué es que vamos a hacer? La cosecha está por perderse porque no hay trabajadores. El año anterior arribaron al Cauca de diferentes departamentos del país 20.000 recolectores que este año no podrán llegar debido al aislamiento por el COVID-19. La gente está muy temerosa de permitir la entrada de cualquier persona de otros municipios o de otros departamentos aquí a Piendamó. Así que a este momento solamente está usando la mano de obra local y la probabilidad de pérdida de un 50% de la cosecha. Para proteger la salud de los recolectores que lleguen a las grandes fincas caficultoras, se dispuso el plan Cosecha Segura. Tener la mayor seguridad para gente de mayor edad, para tener los cuarteles bien arreglados, para que guarden distancias, para que entreguen a los cosecheros surco de por medio y tener esas medidas básicas de seguridad para prevenir esta pandemia. Otro de los sectores agrícolas del Cauca afectado es el de los productores de Chontaduro, que tuvieron que donar el 50% de la cosecha por falta de transporte. La fruta será procesada en una planta de alimentos de la Universidad del Cauca para ser distribuida en las ayudas humanitarias. Pues en el caso de los caficultores, el Comité de Cafeteros y la Gobernación del Departamento del Cauca implementan el plan Cosecha Segura, con el que se trata también de suplir la mano de obra para minimizar las pérdidas por este tema. En Popayán, en Timbío, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Freddy, gracias. En Caquetá, mientras tanto, los ganaderos le hacen frente a los efectos del COVID-19, pero también al invierno, porque además de no tener cómo sacar miles de cabezas de ganado hacia el eje cafetero y hacia Cali por falta de transporte, pues además de eso se enfrentan a fuertes lluvias. Andrés Cardoso, ¿cuál es el panorama de los campesinos? El panorama es desalentador para miles de familias que dependen del campo en el departamento del Caquetá. El principal renglón de la economía en esta región del país es la ganadería y todos los derivados después de este gremio, que tiene que ver con el queso y la leche. Las pérdidas son millonarias, el queso bajó por carga en más del 50% y hay miles de trabajadores de estas áreas del campo y el agro, de la agricultura y de la ganadería desempleados porque no se pueden movilizar debido a que en el departamento por el aislamiento obligatorio y preventivo se encuentran paralizados los servicios de transporte público. La situación es bien compleja y las pérdidas millonarias para el departamento del Caquetá. Estos corrales permanecían llenos de semovientes que eran movilizados a diferentes regiones del país. Ahora permanecen vacíos. Tenemos una situación muy compleja en cuanto a las salidas de ganados en pie. Hemos visto una reducción cercana al 50% de animales por esta condición. La falta de comercialización de ganado en pie se refleja en el consumo de carne en los hogares. El consumo de carne también se ha disminuido en un 33% en el municipio de Florencia y hacia los demás municipios del sur del Huila y del Valle del Cauca en alrededor del 25%. Esto nos da una cifra superior a los 4.000 millones de afectación. Decenas de familias que dependían del negocio de la leche también se han visto afectadas. Hablando del sector de la leche, en el Caquetá se producen diariamente cerca de 1,8 millones de litros diarios de leche. Ganaderos y agricultores también se ven afectados por la falta de movilidad y el bajo precio de sus productos. A pesar de que hay la normatividad, los decretos existentes tanto del orden nacional, departamental y municipal, pero siguen habiendo interpretaciones aisladas que dificultan indudablemente la movilización de los ganaderos. Hay dificultades para movilizarnos hacia las fincas, igualmente de las fincas hacia, en este caso, el centro urbano. Lo primero es que el campesino está muy perjudicado porque
no se le está pagando el precio justo de sus productos, han disminuido bastante. Lo otro es que el transporte no está llegando a los sitios, a los territorios donde ellos sacan sus productos. En el campo miles de productos se pierden por falta de transporte. La temporada invernal también ha afectado a las familias campesinas ante las graves inundaciones. Esta es la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá, y lo que algunos campesinos proponen es que se logre hacer trueques, que las autoridades garanticen la movilización de alimentos no perecederos de la ciudad al campo, y los campesinos donarían leche, queso, plátanos, yucas para alimentar la ciudad. Esto para evitar la pérdida de los cientos de productos que tienen los campesinos represados en diferentes municipios del departamento. En Florencia, Andrés Cardoso, Noticias Caracol. Gracias, Andrés. En contraste, en Sucre, la sequía y la llegada del COVID-19 han afectado a los campesinos que están tomando otras alternativas para enfrentar la crisis económica que están viviendo. Francisco Márquez, ¿cuáles son esos cultivos que están paralizados ahora? El ñame, la yuca, el plátano y el maíz son algunos de los productos agrícolas que se encuentran represados en las diferentes parcelas ubicadas en todo el departamento de Sucre. Más de 25.000 familias campesinas que viven del pan coger están afectadas por la prolongada sequía y por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. En los primeros 3 meses del año, algunos campesinos y pequeños productores han perdido sus cultivos, otros optaron por otras alternativas. La sequía ha sido el enemigo que ha perseguido a los campesinos de Sucre, que por la falta de lluvias pierden gran cantidad de sus productos. El principal eje ha sido el verano. Hemos estado afectados o sea que el verano ha sido largo y eso no permite muchas agriculturas que se perdieron, ñame, la yuca. A este problema se suma que los pequeños productores de Sucre no han podido comercializar sus productos agrícolas en el mercado por las medidas de aislamiento preventivo. Se ha dificultado un poco la economía por el sentido que uno no puede sacar los productos por la cuestión y uno está aguantado ya que uno es mayor de edad. En el departamento existen 28 minidistritos de riegos de pequeña escala como este, ubicado en 10 municipios de Sucre, para irrigación de los cultivos de los pequeños productores agrícolas. Con la templanza en sus manos y la serenidad en sus pasos, líderes campesinos piden ayudas para afrontar la crisis. Solicitamos también al gobernador de Sucre que tenga en cuenta a la ANU a nivel de los 26 municipios para que realmente coordinen los alcaldes o los dirigentes la ayuda humanitaria que se requiere para esta crisis económica y de salud que tenemos en el departamento de Sucre. Algunos campesinos han optado por iniciar en el sector de la avicultura para mitigar la crisis financiera y social que afrontan por el COVID-19. En todo el departamento se encuentran ubicados estos puestos de control que también afectan a los campesinos para poder comercializar sus productos en la ciudad. En San Antonio de Palmito, Sucre, Francisco Javier Márquez, Noticias Caracol. Francisco, la preocupación recorre todo el país prácticamente, porque en Ocaña, transportadores de servicio colectivo de transporte salieron a las calles a protestar de manera pacífica para pedirle ayudas al gobierno. Dicen que no tienen alimentos para llevar a sus casas. Diego Velosa, ¿cuántos transportadores? ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué dicen? Pues les comentamos que son aproximadamente 100 conductores que trabajan para 3 empresas de servicio colectivo aquí en la ciudad de Ocaña. Y según dicen, no tuvieron otra alternativa que salir a las calles a protestar con sus vehículos por la falta de comida. Estas personas, cabe destacar que trabajan ganando diariamente. Sus ahorros se acabaron y ahora piden ayuda estatal para poder enfrentar lo que queda del aislamiento preventivo obligatorio. Desesperados porque ya no cuentan con dinero para llevar comida a sus familias, dicen estar los conductores de servicio colectivo de Ocaña. No, en el momento no tenemos gerencia, no tenemos quien nos respalde, no tenemos quien hable por nosotros, quien nos ayude. Ya no tenemos que comer, nosotros no podemos mantener ni de agua, ni con el gas nos podemos mantener, porque necesitamos comida para comer, ya no tenemos que darle a los hijos. Para llamar la atención del gobierno, estos transportadores salieron en una caravana pacífica por las calles de la ciudad. Necesitamos ayuda del gobierno y que nos colaboren, porque somos las personas y la familia de nosotros viven del día a día, como todos, conductores de Ocaña. Aseguran que por la falta de ingresos, ellos y sus familias están sin servicio de salud, pese a la emergencia del COVID-19. Nos tocó retirarnos del seguro porque no teníamos el dinero para pagar la salud. Entonces yo le pido al gobierno
al alcalde municipal y a las cooperativas que se manifiesten con los trabajadores. Ante esta situación, la alcaldía se pronunció. Hicimos gestión con una de las cooperativas de la ciudad. Ellos desde sus fondos sociales y un aporte de la administración municipal le llegamos a las familias de estos conductores. Haremos la gestión para poderle llegar a las demás cooperativas. Este gremio transportador asegura ser el más afectado económicamente durante la crisis del 2020. En primer lugar porque se ha incrementado el mototaxismo, en segundo lugar porque se presentó a comienzo de año un paro armado impuesto por un grupo irregular y ahora se está presentando la situación del aislamiento preventivo obligatorio por parte del gobierno nacional. Finalmente les contamos que las autoridades de la salud investigan 2 supuestas muertes que se habían presentado aquí en la ciudad de Ocaña a causa del COVID-19. En Aguachica, Diego Velosa, Noticias Caracol. La Organización Mundial de la Salud escogió al epidemiólogo bogotano Carlos Álvarez como coordinador nacional de estudios sobre el COVID-19 en el país. Hablamos con él sobre este nuevo reto profesional. Carlos Arturo Álvarez, de 49 años, es médico de la Universidad Nacional. Hizo un posgrado de infectología en este mismo claustro con entrenamiento en la Universidad de Nantes, en Francia. Maestría en epidemiología clínica en la Pontificia Universidad Javeriana y estudios de medicina tropical y del viajero en la Universidad La Bahama y en la Universidad Cayetano Heredia. Este bogotano ahora tiene la responsabilidad de realizar estudios sobre el COVID-19 en el país para ayudar a controlar la pandemia mediante mejores métodos diagnósticos de prevención, tratamientos o incluso una vacuna y responder a la pregunta sobre qué medicamentos podrían ser útiles para el manejo del coronavirus. Una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud es poder responder si algunos de los tratamientos que están en este momento considerados como promisorios, tipo la cloroquina, el remdesivir, lopinavir, ritonavir o el interferón, pueden realmente ser útiles. Por otra parte, este infectólogo ha liderado varias investigaciones clínicas en VIH, resistencia bacteriana, infecciones por hongos e infecciones intrahospitalarias, y también apoyó técnicamente la epidemia del H1N1. Actualmente Álvarez es el vicepresidente de salud de la clínica Colsanitas, es profesor titular de la Universidad Nacional y se ha desempeñado como jefe de infectología en varios hospitales, además de haber sido presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Entre 24 y 36 horas es el tiempo que se toman 25 profesionales entre biólogos, virólogos, químicos y bacteriólogos de la Universidad del Bosque en su laboratorio para detectar casos positivos o negativos de coronavirus en pacientes de Bogotá. Pero, ¿cómo es este proceso? ¿Cuál es su paso a paso? En el siguiente informe les vamos a contar acerca de este laboratorio que, entre otras cosas, desde el 9 de abril ha practicado 1.400 pruebas. La Universidad del Bosque recibe al día entre 200 y 300 muestras de casos sospechosos de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud para analizarlas. En este laboratorio de desembalaje e inactivación lo que se hace es que se reciben las muestras de la Secretaría de Salud de Bogotá, luego tienen que ser desinfectadas en esta área y pasadas al área de contención. En el área de contención se vuelven a desinfectar, se destapan las muestras, se toman pequeñas porciones para luego hacer el proceso de inactivación con una serie de químicos y temperatura. Y luego ya en ese momento la muestra no tiene virus vivo, pero conserva el RNA que necesitamos para los siguientes pasos. Después de desembalar e inactivar el virus, pasa a una segunda fase de extracción. Lo que hacemos entonces es hacer la extracción del RNA viral para que posteriormente se pueda detectar si la muestra estaba infectada o no. Entonces lo que hacemos es utilizar estas columnitas que hacen parte de un kit de extracción y estas al final pues tienen una resina que atrapa ese RNA viral. Nosotros aquí ponemos la muestra, hacemos una serie de lavados y de centrifugaciones y al final ya obtenemos la cantidad de RNA necesaria para que pueda ser detectado. Ahora sigue el paso de adición de la muestra a la mezcla de reacción. En este paso lo que estamos haciendo es adicionar la muestra de ARN que se extrajo, se adiciona la placa de reacción, entonces en cada tubito está todos los componentes de la reacción y adicionamos la muestra específica. Y finalmente se llega a la visualización del resultado y detección. En este equipo que se llama termociclador tenemos este tipo de resultados que nos indica dos cosas en principio. En este caso, que la muestra estuvo bien tomada,
porque amplifica un gen que es humano. Y en este caso, que esta muestra es sospechosa de virus SARS-CoV-2. De aquí pasamos a otra mezcla, volvemos a correr en este equipo la muestra y nos tiene que decir si esto es positivo para COVID o no. Ya son más de 1.400 las muestras analizadas por los cerca de 25 profesores de la Universidad del Bosque, quienes trabajan en 2 turnos de 8 horas y quienes además deben guardar 10.000 muestras de COVID-19 en estos congeladores a menos 80 grados para posibles estudios en los próximos 5 años. Jessica Cedeño, Noticias Caracol. El gobierno nacional estableció un mecanismo para que los hoteles puedan integrarse a las condiciones de ayuda para médicos, enfermeros y todos los profesionales de la salud. Nicolás Rojas, ¿de qué se trata? Juanita, pues este programa se llama Por los que nos cuidan y ya está apalancado por el gobierno nacional con 33.750 millones de pesos. Lo que se busca es tener una atención preferencial con el personal de la salud que en este momento están atendiendo pacientes con COVID-19. Así lo dio a conocer Luis Guillermo Plata, gerente para el COVID-19 en Colombia. Ya los convenios están, es un convenio de cofinanciación, el gobierno nacional paga hasta el 80%, las entes territoriales pueden pagar hasta el 20%, entonces en la medida que las gobernaciones, alcaldías van adoptando este convenio, pues vamos, en ese momento vamos liberando las plazas y vamos actuando para que los médicos puedan disfrutar y los enfermeros, el personal de salud puedan disfrutar de este beneficio. Pues este convenio es con Fontur, quien en este momento está recibiendo las propuestas económicas o cotizaciones de los hoteles del país que quieren prestar este servicio. El plazo es hasta la próxima semana, así que pues es una atención que se quiere dar no solamente desde el gobierno nacional a todos aquellos médicos que están prestando en este momento su servicio en medio de la emergencia por el COVID-19. Y esta tarde, a través de Caracol Televisión y todas sus plataformas digitales, podrá seguir el concierto One World Together at Home, un homenaje a los médicos en el mundo que están en la primera línea apoyando a los pacientes contagiados con COVID-19. Uno de esos héroes, como los hemos llamado durante esta pandemia, es el doctor Luis Fernando Zuluaga, gestor de las UCI de la Subred Norte, que comprende el Hospital Simón Bolívar en Gativá y Suba. Doctor, hablemos de lo que ha sido para usted y su equipo enfrentar esta pandemia. Buenos días a todos. Pues enfrentar la pandemia de coronavirus ha sido verdaderamente un reto grande desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista personal y profesional, pues es una experiencia que pues es inédita para todo el mundo. En realidad es algo que no esperábamos, algo llegó hace muy poco tiempo. Y entonces ha sido un proceso de aprendizaje permanente para los equipos médicos, para el grupo de enfermería, para los grupos de apoyo y sobre todo para las instituciones que hemos tenido que rápidamente adaptarnos a la situación para tratar de dar la talla y estar preparados. Sí, el aporte que están haciendo a la sociedad es inmenso. ¿Usted considera que cuentan con todas las medidas de protección y de bioseguridad suficientes para protegerse ante cualquier contagio en este momento? Pues lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio y la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud, que son los entes rectores, han ido sacando progresivamente a medida que el conocimiento ha ido mejorando las normas y las recomendaciones. Es decir, este es un proceso que ha sido completamente dinámico y progresivo. Entonces, las medidas que nos han ido recomendando y que se han ido adoptando a través de nuestro Comité de Infecciones y Grupo de Epidemiología son las que se han ido implementando también de manera que las hemos ido conociendo. En este momento, los funcionarios, los trabajadores cuentan con los elementos de protección que son los que están en los protocolos y que son los recomendados. Y hablemos qué tan preparado está el hospital y particularmente la UCI para atender a todos los pacientes con COVID-19 y que además tienen graves complicaciones. ¿Cuántos pacientes tienen ahorita ustedes en la unidad? Nosotros en cuidado intensivo en este momento tenemos 10 pacientes, entre los que son realmente positivos, los sospechosos y algunos que habían sido sospechosos y en este momento ya salieron las pruebas negativas. Entonces, tenemos 10 pacientes en este momento, tenemos 40 camas disponibles en este momento, estamos, con una ocupación, digamos así, más o menos el 25%, y para la parte de hospitalización, que son los que no están tan críticos, pues también estamos más o menos en esa misma proporción de ocupación. Entonces, a pesar de eso, también tenemos un plan de expansión para que
crezcamos en la medida que la demanda va subiendo. Entonces, lo previsto es que podamos cuadruplicar nuestra capacidad de cuidado intensivo y nuestra capacidad de camas hospitalarias para dedicarla exclusivamente a COVID, pero lo estamos haciendo escalonadamente a medida que los pacientes y la demanda también va creciendo. ¿En cuánto tiempo esperarían que eso pasara, doctor? Que aumentara la capacidad de camas y de UCIs. Pues las fases están previstas para hacerlas alrededor de 30 a 45 días, pero estas fases se activan o se van a ir activando en la medida en que la gerencia de la institución nos vaya, de acuerdo a los lineamientos también de la alcaldía y de la secretaría, activando fases de acuerdo a la demanda. Porque en realidad hasta ahora la demanda ha sido todavía un poco más baja que la que se estaba esperando en los cálculos iniciales. Entonces, en esa medida, pues lo que estamos es atentos y haciendo las previsiones tanto logísticas como locativas y de personal, pero también tenemos que ir al paso que la curva y el desarrollo de los acontecimientos nos vayan diciendo. Doctor Luis Fernando, hablemos de otro tema que también es importante. ¿Cómo ha sido el manejo con esos pacientes que no pueden ser visitados por sus familiares y prácticamente los tienen solo ustedes? Sí, esa es una de las cosas del drama humano que desafortunadamente es obligatorio o implícito en este tipo de situación. Desde que se hicieron las primeras medidas de contención para evitar los riesgos de contagio y para disminuir la circulación de personas en las instituciones hospitalarias, se definió que no había visitas a los pacientes hospitalizados. Eso pues es triste porque obviamente las familias en sus casas están tensas, preocupadas, ansiosas, y los pacientes a la vez quedan solitos en los hospitales solamente con nosotros que somos los trabajadores. Entonces, pues la parte humana es triste, es dura, pero pues es por el bien de todos y desafortunadamente es algo que tratamos de mitigar llamando a los familiares por una vez al día. Los llamamos a sus teléfonos de contacto para contarles cómo van sus familiares que están hospitalizados y demás, pero de todas maneras pues el contacto físico y las personas siempre quieren ver a su ser querido y demás. Entonces eso es una limitación que es la triste situación humana que tenemos que enfrentar todos, así como de hecho todos queremos ver a nuestras familias y por ahora no nos podemos visitar, no podemos ir a ver a nuestros padres, nuestros hermanos, pero pues creo que es el sacrificio que todos como sociedad tenemos que hacer. Muy triste y muy difícil. ¿Y estos pacientes cuentan con apoyo psicosocial para estos familiares? ¿O cómo lo están haciendo? La subred tiene organizado un grupo de soporte psicológico y emocional permanentemente, es decir, de manera rutinaria, incluso antes de la pandemia. El grupo del Hospital de Salud Mental nos brinda apoyo para los pacientes que están hospitalizados cuando vemos que los necesitan. Ahora, además, se ha implementado una cobertura especial y es que el grupo de psicología y el grupo de salud mental han estado pendientes de ofrecernos a los que trabajamos en la área clínica, en pisos y en las UCIs, soporte emocional por si alguna persona pues cree que lo necesita o identificamos a alguna persona que esté en una situación especial. Claro, y para ustedes los médicos, ¿cómo lo hacen? Pues es decir, nosotros, como el grupo es un grupo relativamente cerrado, entre todos nosotros nos conocemos, estamos permanentemente monitoreando y conversando entre nosotros para tratar de identificar a la persona que tiene algún síntoma depresivo o que se siente excesivamente fatigada o que está muy angustiada, y tratamos entre todos de buscar estrategias para reemplazarnos, para rotar los turnos, para darnos sobre todo apoyo emocional. Y quienes tenemos responsabilidades de coordinación y de esto, pues esa es una de nuestras tareas, estar pendientes del grupo y tratando de animarlos, de darles coraje, de darles ánimo, de transmitirles un mensaje de positivismo en medio de esta situación que a todos nos estresa y a todos nos preocupa. Pero pues la idea es esa, esto es una batalla que tenemos que librar entre todos y darnos apoyo unos a otros. Una muy dura batalla. Es el doctor Luis Fernando Zuluaga. Gracias por su tiempo, gracias también por lo que hace y cuídese mucho. Muchísimas gracias, les agradecemos la oportunidad que nos dan de dirigirnos a la comunidad y de transmitirles a todos un mensaje de esperanza, de ánimo y sobre todo pedirles que por favor seamos juiciosos en las medidas de aislamiento social y de circulación, porque es la mejor contribución que todos podemos hacer
para el manejo de esta pandemia y que tengamos los mejores resultados. Así es, doctor, gracias. Y en esta batalla contra la pandemia, como ya se los contábamos, el mundo se une hoy a través de la música con Un Mundo Juntos en Casa, un evento benéfico en el que participarán más de 100 artistas para recaudar fondos y así ayudar al personal médico que está luchando en la primera línea contra el COVID-19. Hacemos contacto con María Macausland. ¿Cómo va este concierto online, Majo? Bueno, Juanita, buenas tardes. Como lo has dicho, desde la 1 de la tarde comenzó la transmisión en las plataformas digitales de Caracol Televisión, es decir, van 25 minutos de música y enseguida nos empezó a conmover el corazón. ¿Por qué? Porque ha habido mensajes de apoyo de distintos artistas y también interpretaciones, como por ejemplo la de la estadounidense Andrea Day, que cantó Rise Up. También estuvo ya Neil Horan, el ex One Direction, y ahora mismo están cantando Sophie Tucker, el dúo estadounidense, porque son más de 150 artistas y entre ellos hay 4 colombianos: Juanes, Maluma, J Balvin y Sebastián Yatra. Así que calentemos motores. Para eso Silvia Bernal habló con Sebastián sobre el show que dará hoy desde su casa en Medellín. ¿Cómo recibes esta invitación de la Organización Mundial de la Salud? No lo podía creer, es algo enorme para mí, que me hace muy feliz y además un honor gigante poderle cantar al planeta entero y también transmitirles un mensaje bonito de unión, de quedarnos en casa, de ser solidarios. Sebastián, ¿qué canciones vas a interpretar? Voy a cantar Robarte un beso para representar ahí a Colombia con toda. Voy a cantar No hay nadie más, pero en inglés. Y voy a cantar Un año, porque puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver. Pero ¿ya tienes de pronto algún set? Acá en el estudio, ahí adentro, que tengo mi cuarto de grabación de voces, ahí con mi micrófono que tengo aquí atrásito, que está ahí arriba. Lo grabamos desde el celular. ¿Y qué significa para ti este movimiento global? Es bonito porque por primera vez en un siglo todos compartimos el mismo, aunque es un problema, lo compartimos. Primera vez que compartimos todos algo y que estamos luchando por un bien común. Déjame robarte un beso, Son los detalles de este maravilloso, emotivo, solidario concierto sin precedentes en el mundo. 1 de la tarde, 28 minutos, y a propósito de seguir nuestras plataformas digitales para estar muy atentos a este concierto, también los invitamos a seguir nuestra cuenta en Twitter, somos @Noticias Caracol. Es momento de una pausa. Así es, y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, espere. Gracias por continuar con nosotros, vamos con noticias internacionales. El mundo hoy nos trae el enfrentamiento entre el gobierno de Donald Trump y algunos gobernadores por la apertura de la economía. El insólito caso de una gran familia que terminó contagiada por COVID-19 y unos leones marinos que pasean como reyes en Argentina ante la falta de presencia humana. En medio de la crisis que está viviendo Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca poner fin al confinamiento enfrentándose a diferentes gobernadores que no están de acuerdo con esta medida de reapertura. Desde Washington, Jacopo Luzzi de La Voz de América nos cuenta más. Sigue la pandemia en Estados Unidos, con más de 700.000 casos y 32.000 fallecidos. Una crisis de salud que se convirtió también en una crisis económica, con el país que registró esta semana la cifra récord de 22 millones de personas que perdieron su trabajo debido al coronavirus. La pregunta que todos tienen es: ¿cuándo reabrirá el país? El presidente quiere ya levantar las restricciones para el 1 de mayo en varios estados, donde pero dejó la decisión final a los gobernadores si se vendrá una reducción de los casos en un tiempo de 14 días. Algunos gobernadores ya quieren reabrir todo como en Texas, mientras otros como en Nueva York seguirán esperando. Se señalan sorprendentemente muchas protestas alrededor del país de grupos conservadores que quieren que se reabra el país. El mandatario apoya estas protestas a pesar de que las autoridades de salud afirman que son demasiado temprano y peligroso para levantar las restricciones. El plan para reabrir el país, según la Casa Blanca, se dividirá en 3 fases, donde gradualmente se volverá casi a la normalidad, con la reapertura de las actividades y la posibilidad de viajar, mientras las categorías de personas más vulnerables seguirán manteniendo el distanciamiento social. También después la fase 3. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América, para Noticias Caracol. Gracias, Jacopo. España sobrepasó los 20.000 muertos por COVID-19 y tiene ahora más de 191.000 casos positivos. En ese país ya son más de 74.000
que los recuperados, entre ellos Irene y José María, una pareja con 11 hijos, quienes nos contaron su experiencia de enfrentar en familia esta enfermedad. Ellos son los integrantes de la familia Cebrián Gervás, una pareja oriunda de Valladolid, España, y sus 11 hijos. Un batallón de pequeñines y adolescentes que van desde los 12 meses hasta los 15 años de edad. Gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia. Desde Valladolid, España. Es una familia alegre, pero hoy parte de este buen ánimo se debe a que superaron una difícil prueba, la de haberse enfermado todos de COVID-19. La primera que enferma es Irene, mi mujer. Y bueno, pues empezó con el mal, con los síntomas típicos, y cuando se hizo la prueba y nos dijeron el resultado que era positivo, se podía que había encontrado un mal, por lo cual ya nos dimos cuenta que lo teníamos todos. Y que bueno, que no quedaba para ello que pasando en familia, juntos, y a partir del cuarto día empezaron los niños de 1, 2, 2 a ir manifestando los síntomas. ¿Y cómo era la vida en casa? Viendo que a lo mejor era difícil aislarse, pues son tantos, y que ustedes además sintiéndose mal tenían que cuidar de algunos de sus niños que se iban a enfermar. Como mujer enfermó unos días antes que yo, me llevo por delante, yo iba viendo lo que a mí me iba pasando 2 días después. Entonces ha coincidido siempre que cuando ella estaba muy mal, yo estaba un poquito mejor, y al revés. ¿Y qué síntomas has tenido? Había mucha cabeza, no tenía ninguna ganas de comer ni nada, y vomitaba mucho. ¿Y cuánto tiempo te duró? 2 días. Personalmente, ¿cuál fue el momento más difícil? Yo empecé a tener problemas respiratorios a partir del día 6 y hasta el día 10 o 11 fueron 5 días de respiración de dificultad y de momentos un poquito complicados. Y yo ahí ya sé cuando me lo pasado, porque es que tu mujer también está enferma y que tienes que no saber la cama, porque es que tienes un niño gritando, afortunadamente el primer día está saliendo, pero ves que está cayendo otro. Y yo tuve la sensación de descontrol, de que esto se nos iba de las manos y que tampoco sabía muy bien si tengo que ir al hospital, ¿quién se va? Porque vamos, si me voy a ir al hospital, mi mujer se queda en casa con 11, pero además mala, no me puedo ir al hospital, me tengo que aguantar aquí como sea, pero claro, y si esto se complica, ¿yo qué hago aquí, no? Entre José María e Irene tienen 17 hermanos y cuando estaban enfermos, día a día les dejaban en la puerta la comida para todos. Mientras tanto, en casa, los hijos mayores fueron de gran ayuda. Hubo días que muy mal, porque no se levantaban mis padres y yo tenía que poner orden de mis hermanos. Y yo no tengo paciencia, entonces lo pasaron muy mal. Ya se sienten bien, aunque aún brotan síntomas de cuando en cuando. Superaron el COVID, pero no el encierro. Algo que con esta tropa no es fácil. Esa es mi mujer que está cocinando, hablando por teléfono y con el pequeño en brazos. ¿Cómo manejaron la frustración pues, de muchos de ellos que me imagino que estaban cansados, aburridos? Yo creo que es importante tener unas normas mínimas en las casas. Al principio nos ha costado mucho llegar a ese orden entre que hemos caído malitos y se han ido acostumbrando a no salir, pero ahora después de un mes consigues llegar a unas rutinas y consigues mantener más o menos un orden. Las mañanas se dedican al estudio, sobre todo los mayores. De los 6 mayores nuestros se dedican a estudiar. A los pequeños les ponemos un canal de televisión que tienen un poco para niños, dedicado a niños, para que aprendan también y estén tranquilos. Y las tardes son más festivaleras. Las tardes las dejamos un poco libres, tienen películas, bailamos también, procuramos que se muevan un poco. Una danza a la vida, la familia y sobre todo a la salud. A ver, hacemos una demostración de cómo hay que toser. Muy bien. Y a ver cómo os laváis las manos.
Impresionante. Entre tanto, 47 niños llegaron al aeropuerto alemán de Hannover desde campamentos de refugiados de las islas griegas como parte de una iniciativa para reubicar menores no acompañados a otros estados de la Unión Europea. Los menores entre los 3 y los 15 años provienen de países como Siria y Afganistán, pero se encontraban en campamentos con sobrepoblación de las islas de Lesbos, Chios y Samos. Ahora deberán pasar 2 semanas en cuarentena antes de conocer sus nuevos hogares en Alemania. Grecia espera reubicar 1.600 menores más a otros países de la Unión Europea. Nos vamos para Canadá, en donde el virus deja ya 1.356 fallecidos y hay más de 32.000 contagiados. El país no abrirá sus fronteras con Estados Unidos mínimo hasta dentro de un mes. El país también está conmocionado por la muerte de 31 personas en una casa de ancianos. En este hogar de cuidado de ancianos llamado Erron y ubicado en el suburbio de Montreal de Dorval y que tiene 50 residentes, ya van 31 muertos. Estos sitios han sido los lugares en los que el COVID-19 se ha ensañado con más fuerza. Nos sentimos un poco abandonados, no podemos comunicarnos y no tenemos ninguna actualización sobre cuál es realmente la situación, cómo está su salud. Esto es lo más difícil de todo. Familiares de este hogar de ancianos están molestos por la desinformación con la que se ha manejado la emergencia allí. Además, que muchos de ellos no se pudieron despedir de sus seres queridos. Si hubieran dicho que tenía poco personal, ¿por qué no podían poner el teléfono cerca de su cabeza? ¿Por qué nunca pudimos hacer el teléfono Zoom o Skype para que cada uno, mi hermana y yo, pudiéramos verlo antes de que falleciera? Y son críticos frente a lo que sería verse en un futuro en un hogar como este. Me da miedo, me aterra pensar que tengo 60 años y que algún día podría terminar en uno de estos hogares. La situación se repite en diferentes lugares del mundo. En Lombardía, por ejemplo, la región italiana más afectada, la Fiscalía comenzó a investigar la muerte de 70 ancianos que murieron en marzo en un hogar de retiro, luego de que fueran internados pacientes que habían dado positivo al COVID-19. Y para cerrar, el cambio de papeles que se vive en Mar del Plata, en Argentina, con la libertad que gozan los lobos marinos en esta ciudad portuaria, en medio del confinamiento que tiene a los más de 750.000 habitantes en sus hogares. Son los amos y señores de las calles por estos días en esta ciudad costera del mar argentino. No es casual que estén los lobos marinos en la calle. Bueno. Animales que pesan 350 kilos como máximo, hasta 500 los más grandes. Y acá en Mar del Plata tenemos una característica de que la colonia se compone de todos machos. Los mamíferos le están sacando provecho al confinamiento y ahora se les ve a sus anchas, gozando del sol, jugando con otros animales y hasta demostrando su cariño en público. Los marinos se aventura a caminar un poco más de lo que es habitual, a buscar refugio de viento. Una exploración que es posible gracias a la libertad de la que goza esta colonia, mientras que los humanos los avistan desde sus ventanas. Una de la tarde, 48 minutos. Son cientos los colombianos que por la pandemia se quedaron parados en otros países y no han podido regresar a su patria. Hoy muchos de ellos están atravesando una difícil situación económica. Explican, no tienen empleo ni tampoco dónde vivir. Por eso hacen un llamado urgente al gobierno. Le piden que no se olvide de ellos. Los colombianos que están literalmente parados en diferentes países del mundo hoy solo piden una cosa: volver a casa. Conocimos las historias de connacionales que se encuentran, por ejemplo, en la India. Son más de 90 colombianos donde la situación para los extranjeros en general no es favorable. La condición de muchos es crítica. Hoy estamos corriendo el riesgo de estar en un pueblo donde ya hay xenofobia y de sentirnos apátridas. Para otros, la situación es aún más difícil. Hace poco salí a comprar algo en la esquina, una botella de agua potable y algo para comer, unas galletas con las propias que quedan. Y la policía vio a la gente que estaba ahí y sin misericordia a todos nos dio palo. Desde Australia, otros denuncian que les han prometido ayudas que aún no llegan. Trabajo en casa de dinero. Según el médico se venció. No podemos conseguir vuelos y la visa ya se expira. No tenemos el apoyo del gobierno australiano. Somos estudiantes que no hemos recibido nada de ayuda. Lo
mismo sucede en Dubái, en Emiratos Árabes. En este momento no tenemos hospedaje, no tenemos comida, no tenemos ninguna de estas posibilidades, puesto que no tenemos dinero. Necesitamos volver, necesitamos salir de esta pesadilla. Ayúdenos, por favor. Su pregunta, ¿cuándo les enviarán un vuelo para recogerlos? Solicito al gobierno ayuda para abrir un vuelo, del cual ya me he enterado que han habido en otros países, inclusive saliendo de Canadá hacia Colombia, para recoger canadienses varados en ese país. Somos un grupo que conformamos por las redes sociales y que estamos aquí varados en Canadá y deseamos la ayuda para poder volver con nuestras familias a Colombia. Mientras tanto, hay cerca de 1000 españoles que se encuentran en Colombia y quieren regresar a la madre patria. Hacemos un llamado a las autoridades españolas, en la medida de lo que puedan colaborar con las autoridades colombianas para que nos faciliten no uno, sino varios vuelos, los necesarios para que todos podamos regresar lo antes posible. Por lo pronto, estos cientos de colombianos varados en el exterior continúan su lucha por lograr la ayuda del gobierno y regresar pronto a casa. Y frente a estos pedidos de colombianos en el exterior, la Cancillería aseguró que el gobierno sí está trabajando en traerlos de regreso al país. La canciller Claudia Blum entregó cifras sobre lo que se ha hecho hasta el momento. Frente a la solicitud de cientos de colombianos que están varados en el exterior, la canciller de Colombia, Claudia Blum, dice que el gobierno trabaja arduamente para repatriarlos lo antes posible. Antes de que se cerrara el ingreso internacional de pasajeros, apoyamos el retorno de 3.196 colombianos y después repatriamos 730 más en vuelos comerciales de carácter humanitario. Durante esta pandemia, han retornado al país colombianos de varios lugares del mundo. En las 6 últimas semanas repatriamos con nacionales de Perú, de Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes, República Dominicana, Países Bajos y Chile. La canciller asegura que el gobierno hace todo lo necesario para que puedan retornar al país. Los retornos se hacen con un protocolo riguroso de control migratorio y sanitario. Seguiremos con nuestros consulados y embajadas de Migración Colombia desplegando todos los esfuerzos para coordinar estos vuelos excepcionales e ir trayendo colombianos que están parados en distintos países. La Cancillería, con el apoyo de otros ministerios, estará también enfocada en concretar donaciones y brindar asistencia a los colombianos en el exterior. Hacemos una pausa y al volver esperen noticias de Caribe y lo que pasó en la plaza minorista de Medellín. Ya volvemos. COVID-19. El alcalde de la zona bananera había advertido en su momento sobre el riesgo de esta situación, En lo cual afecta a 3 municipios del departamento del Magdalena y que nosotros, preocupados porque la clínica no tomó las medidas y el protocolo necesario. Frente al caso, la Secretaría de Salud de Barranquilla inició las investigaciones pertinentes contra la clínica que atendió el caso y la funeraria que recibió el cuerpo. En los embalajes que deben realizarse los prestadores de salud y que las funerarias deben cumplir las restricciones que existen para movilización entre municipios y territorios. El secretario insistió en que los fallecidos por COVID-19 o sospechosos de haber contraído el virus deben tener un tratamiento especial. Preferiblemente en ciudades donde haya hornos crematorios hacer la cremación o en ciudades donde no haya cremación hacer la inhumación de los cadáveres. Por su parte, la Secretaría de Salud del Magdalena indicó que se realizarán un gran número de pruebas de COVID-19 para evitar la propagación del virus en la zona bananera. Pues estas personas que asistieron al sepelio deberán ser sometidas a aislamiento y esperar la aplicación de estas pruebas para poder determinar así si tienen o no el virus. Es la información desde Barranquilla. Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol. Es que no deja de ser preocupante, gracias Grace, y en medio de la crisis económica por el confinamiento, varios dueños de restaurantes en Cartagena crearon una estrategia para reabrir sus negocios, claro, cumpliendo todas las normas sanitarias. Y Yesenia Carrillo, ¿de qué se trata esta propuesta? La estrategia se llama Domicilio Seguro, en la que se establecieron unos protocolos para poderle llevar los alimentos a las personas que los requieran, basados en la normatividad de las autoridades de salud. Carol Ávila es médico y propietaria de un tradicional restaurante de Cartagena.
Asegura que después de cerrar durante más de un mes por el confinamiento, un grupo de empresarios decidieron crear una estrategia llamada Domicilio Seguro para poder reanudar labores. Y nos impulsó el tener que reactivar nuestra economía de alguna manera, porque es que detrás de cada restaurante hay una cantidad de familias que dependen de nosotros. Son varias las medidas que se deben tomar. Lo primero es un estricto proceso de desinfección en el restaurante antes de iniciar labores, protección para el personal de la cocina, instalación de una zona para el empaque de los alimentos sin contacto de los domiciliarios. Sin salud no va a haber economía en la ciudad. Ya hay 28 restaurantes que han rediseñado su operación con el sello Domicilio Seguro. Muchos de los restaurantes hemos tomado la decisión de que nuestros meseros continúen siendo parte de nuestra empresa, sosteniendo sus contratos laborales y ahora mismo están operando directamente como domiciliarios. Los dueños de estos restaurantes aseguran que aunque el déficit es grande, están generando unas ventas que les permiten mantenerse a flote en el periodo de crisis. La inscripción y las capacitaciones para los restauranteros que estén interesados en vincularse a esta estrategia es gratuita. Es la información desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Gracias, Yesenia, por ese reporte. Un caos se vivió en la plaza minorista de Medellín luego de que decenas de comerciantes llegaran y la encontraran cerrada. Catalina Botero, ¿por qué esta confusión? Mire, lo que ocurrió fue que las opiniones están divididas, pues desde la administración de la plaza minorista aseguraron que ya tenían todos los permisos para reabrir esta central de abastos, la segunda más importante de Antioquia. Lo cierto es que la Secretaría de Salud de Medellín aseguró que esto no es cierto y que no existe ningún documento legal que autorizara la apertura de nuevo de esta central de abasto. También este error de comunicación generó que más de 2.000 comerciantes pidieran los productos, llegaran a la plaza minorista y no tuvieran dónde venderlos. Una sorpresa se llevaron varios comerciantes de la central minorista que desde la madrugada vieron las puertas de esta plaza de mercado cerradas. Alexander, que desde hace 25 años trabaja en el lugar, tuvo que salir a vender todos sus productos en las calles y barrios para no perder los 6 millones de pesos que invirtió. Cuando ya todos pensamos que la plaza se iba a reabrir el día de hoy, a las 10 de la noche la alcaldesa sacó un comunicado donde nos dice que no, que definitivamente la plaza no se abre el día de hoy. Y ya nosotros teníamos mercancía rodando del oriente hacia acá hacia Medellín. Pese a que la administración de la plaza había anunciado su apertura para este sábado, la Secretaría de Salud frenó la decisión porque los casos de COVID-19 de la central minorista van en aumento. Ya son 28 positivos. Entonces es el foco más importante concentrado que tenemos hoy en la ciudad y por el cual no queremos y no creemos que se pueda abrir de forma fácil si no se extreman medidas. Según la Secretaría de Salud, se han realizado 246 muestras en la central de abastos y aún no se conocen 41 resultados. Las autoridades de salud aseguran que cada contagiado tuvo contacto con cerca de 100 personas. Y si están afuera, están violando el espacio público, no tienen permiso para estarlo, entonces también tomaremos medidas para que no lo hagan. Mientras la alcaldía evalúa un pico y need para que los locales comerciales comiencen a funcionar, los afectados aseguran que son más de 10.000 empleos los que genera la minorista. Pues mire, ese es el panorama de esta hora. Ya está totalmente solitario, pues las autoridades han llegado hasta este lugar a verificar que las personas no estuvieran vendiendo a las afueras de esta plaza minorista. Por ahora no hay fecha de apertura de esta plaza minorista, de esta central de abastos, pues en este momento no se sabe el cerco epidemiológico que tienen las personas contagiadas. Esa es la información desde Medellín. Catalina Botero, Noticias Caracol. Catalina, gracias. Y ante la indisciplina de miles de caleños que no están atendiendo el llamado a la cuarentena, la alcaldía de Cali anunció nuevas medidas de movilidad. Jefferson Bolívar, ¿de qué se tratan estas medidas? Daniela, se trata del pico y vida, que consiste en que los carros con placas terminadas en números impares podrán salir los días lunes, miércoles y viernes, y los de placas terminadas en números pares los días martes, jueves y sábado. Esto adicional a las medidas de pico y placa que ya existen en la capital de Valledupar y a las medidas de pico y cédula implementadas durante la cuarentena.
Escenas como estas son ya comunes encontrar en Cali, aunque el comercio y las autoridades han implementado medidas de control. Estas parecen no ser respetadas por algunos caleños. En el día de hoy pues me doy cuenta y todos estos días que pues con la cédula y todo eso que tenemos que salir, entonces se nos dificulta mucho porque perdemos mucho tiempo, mucha aglomeración de gente. Para evitar aglomeraciones de personas y vehículos, la alcaldía de Cali anunció la estrategia Pico y Vida, donde buscamos focalizar los viajes de manera local, principalmente en 11 barrios que hemos identificado como vectores principales o como puntos calientes de transmisión del coronavirus. Presten mucha atención a la reglamentación. Los lunes, las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 no se podrán movilizar. Los martes 0, 2, 4, 6 y 8. Los miércoles repiten al mismo día del lunes y así sucesivamente hasta el día sábado. Para el día domingo solo podrán transitar quienes estén dentro de las excepciones del decreto presidencial de aislamiento. Se espera que esta nueva estrategia impacte notablemente en el oriente de Cali, donde se ha registrado gran afluencia de personas por las calles de la ciudad, violando la cuarentena nacional. Mira, estas medidas están siendo apoyadas por la gobernación del Valle del Cauca y podrían implementarse en el resto del departamento. Información en Cali con Jefferson Bolívar, Noticias Caracol. En instantes, Iván Arboleda, arquero de la Selección Colombia, dialogó con Noticias